Aviso importante. La información, nombres, situaciones y datos personales que puedan mencionarse en este video son completamente ficticios y no corresponden a personas reales. Este contenido no constituye acoso, abuso ni difamación de ninguna índole. Los videos forman parte de audiencias simuladas creadas con fines educativos y académicos para la formación de estudiantes de derecho. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces, para todos, presentarse. Los asistentes e intervinientes deberán obedecer las órdenes impartidas por el maestro. Por ese pie, cuando se ingrese o se requiere decir, y para el lugar dispuesto cada uno, salvo que deban desplazarse para intervenir a la audiencia. Los intervinientes solo podrán hacer uso de la palabra o podrán retirarse de la sala de la audiencia cuando el juez lo diga. El público deberá permanecer en silencio, no podrá realizar aseguramientos, señas o manifestaciones verbales de la audiencia. Durante el curso de la audiencia, los asistentes e intervinientes deberán mantener apagados los radios, teléfonos celulares y cualquier aparato que distraiga la atención entre un imagen contra la misma. Se ha podido ingresar alimentos en la sala de audiencia. Dentro de la sala de audiencia o en lugares aledaños no se podrá fumar, comer, dormir, hablar, leer o botar basuras en los sitios indicados. Sin peligro de claridad y evidencia de ruidos, los intervinientes deberán emplear en su tono de voz y actitud decorosa y respetuosa para con sus interlocutores y los asistentes, los demás intervinientes, el juez y otras personas que se encuentren en la sala. Por el caso de pie. Usted le puede cerrar la puerta. Bienvenidos a la audiencia de control previo, por favor, presentarse. Buenos días para todos, cordial saludo, siendo las 06:42 minutos de la mañana del día 5 de marzo de 2024, el Juzgado Primero Penal Municipal, actuando en función de control de garantías del municipio de Medellín, se constituye en audiencia preliminar pública de control previo de legalidad a la búsqueda de selección en base de datos que ha promovido la defensa, bajo el Código Único Investigativo 66-000035-2016-03-189 del año 2024. Proceso penal donde fue como imputado William Anthony por el delito de trata de personas correspondiente al tipo penal del artículo 188A del Código Penal. Asimismo, se informa y se da constancia que la realización de esta audiencia está acorde con el artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, que permite iniciar esta audiencia y así informar que para su validez será indispensable la presencia del juez, fiscal y el defensor. Llegando a este punto, es de aclarar que el suscrito juez es competente para conocer esta audiencia atendiendo los factores material, funcional y territorial. El suscrito juez tiene competencia material en virtud de lo establecido en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal. En este mismo sentido, en lo que respecta a la competencia funcional, al tenor del artículo 37, inciso primero del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Los jueces penales municipales conocerán de la función de conocimiento. Por último, este togado adquiere competencia territorial, teniendo en cuenta que bajo lo establecido en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal es competente para conocer el juzgamiento, dado que los hechos ocurrieron en el municipio de Medellín. Igualmente, esta audiencia está a cargo del suscrito juez, motivo por el cual se debe solicitar la palabra para realizar alguna intervención en esta audiencia.
Teniendo en cuenta que la presente diligencia se está llevando a cabo de manera presencial, se solicita de las partes y asistentes que permanezcan en silencio. Se advierte que los teléfonos celulares deben estar en silencio y no se permite el uso de dispositivos electrónicos durante la audiencia. Asimismo, deben de tener en cuenta que el tono de voz debe ser adecuado para el registro de la grabación de la presente audiencia. Una vez explicada la dinámica del desarrollo de la presente diligencia, procederé a verificar la presencia de las partes intervinientes, de manera que daré traslado al uso de la palabra a cada uno de ellos para que le realice su presentación, indicando por favor nombre completo. Procedemos con la presentación de los sujetos procesales. Iniciamos con la Fiscalía. Buenos días para todos los asistentes. Muchas gracias, señora fiscal. Continuamos con el representante del Poderado Judicial de Víctima. Muy buenos días, su señoría, hemos intervenido en esta audiencia pública. Mi nombre es Deison Gallego de Tancur. Reconocimiento y personalidad jurídica que se me hizo la ciudadana y Federación de Política. Muchas gracias, señor representante de víctimas. Me permite por favor el documento. Continuamos, por favor, con el representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Continuamos con la defensa técnica. Buenos días, su señoría, y a todos los presentes. Muchas gracias. En consecuencia, se declara formalmente instalada la audiencia. Tenemos la palabra a la defensa para que pueda sustentar su petición. Buenos días, honorable juez. El día de hoy acude esta defensa del señor control previo, búsqueda selectiva en base de datos, teniendo en cuenta el proceso penal que se lleva en contra de este ciudadano, con fundamento en el artículo 15, 23 y 29 de la Constitución Política de Colombia, y los artículos 14, el 220, el 221, el 224, el 228, el 244, el 267 y 268, pero especialmente en el 125 y el 267 y el 268 de la Ley 906 del 2004, aplicables y pertinentes para la facultad investigativa de esta defensa y la previa autorización del juez de control de garantía. Se requiere que se practiquen esas actividades investigativas de campo tendientes a recopilar evidencias documentales en la entidad que más adelante menciono, tendientes a recopilar evidencias para mi proahijado William Anthony, buscando su señoría solicitar presunta víctima dentro del 1 de junio del 2022 hasta la fecha de erradicación de su solicitud. Ahora bien, su señoría, en cuanto a la finalidad de esta orden de búsqueda selectiva de datos, encuentra esta defensa que es indispensable tener acceso a esos registros migratorios. Encuentra que hay un móvil que, de acuerdo a la teoría del caso, esta defensa existe un móvil para que esta ciudadana denuncie a mi proahijado. Esta información se corrobora con los actos investigativos de campo por la defensa y es útil para conocer esos movimientos migratorios desde las fechas ya referenciadas y el destino al que viajó, con la finalidad de reforzar la teoría del caso de esta defensa. Con base a los motivos fundados de la orden, pues son basados en el Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, en el artículo 125, donde habla de los deberes y atribuciones especiales. Especialmente para esta defensa, pues tendrá en cuenta el numeral 9, que es buscar, identificar empíricamente, recoger y emplear elementos materiales probatorios, evidencia física, realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados por medio de técnicos o investigadores autorizados por la ley. Para tales efectos, las entidades públicas y privadas, además de los particulares, prestarán colaboración que requieran sin que puedan oponerse a reserva, siempre que se acredite por parte del defensor certificado por la Fiscalía General de la Nación, que la información sea utilizada para efectos judiciales. También se tuvo en cuenta la sentencia C-536 del 2008, en armonía con lo expuesto. Es dable afirmar que la Corte ha entendido que el debido proceso y el derecho de defensa debe garantizarse plenamente en la fase de investigación previa al imputado y a su defensa, frente al gran poder que en este sentido se tiene ante el acusador, ya que si esta etapa se desarrolla sin la participación activa del imputado y su defensa en relación con las facultades que nos son atribuidas respecto al recaudo de material probatorio del derecho de defensa y la igualdad de armas que no se garantizaron durante esta etapa decisiva, terminará afectando también de manera directa el resto de etapas dentro del proceso penal. Así se declara la exequibilidad del segmento normativo acusado sin que puedan exponerse a reservas. En el numeral 9 del artículo 47 de la Ley 1142
del 2007, entendiendo que las entidades públicas y privadas, así como los particulares, no pueden oponerle al defensor que ha obtenido autorización del juez y el control de garantías sin afectar los derechos fundamentales. Teniendo en cuenta esta etapa en la que estamos de indagación e investigación, pues esta orden será emitida para el señor investigador. Cuanto a los motivos fundados, pues se tiene que se viene adelantando una investigación penal en contra del señor, donde fotografiaba y filmaba poses eróticas y sexys a la víctima, con el fin de ser publicados en una página que ya está en la solicitud que se le realizó al señor juez, con el fin de promocionar sus servicios sexuales, dándole instrucciones de cómo debía atender a los clientes y disponiendo un celular que solo podía ser utilizado con el fin para esto que se le había encomendado. También manifiestan que ella era encerrada y amenazada. De acuerdo a las labores investigativas que viene realizando esta defensa, se ha podido corroborar que para la temporalidad de estos hechos jurídicamente relevantes, la presunta víctima nunca fue explotada sexualmente y existió un móvil que llevó a la señora Camila Teorzúa a interponer esta denuncia. Todos estos elementos son indispensables, señor juez, para la defensa, para que se pruebe la inocencia del investigado. Esta solicitud cumple con los criterios de idoneidad de la orden en la medida que es idónea para lograr el fin que persigue, ya que la búsqueda selectiva en base de datos es un medio de investigación que permite obtener elementos materiales probatorios o evidencias físicas que en relación al principio de igualdad de armas pueden ser útiles tanto para la Fiscalía como para la defensa. Por medio de este caso se puede acceder a datos que son relevantes para desarrollar la defensa de mi proahijado, reforzando la teoría del caso de defensa y probar ante el juez de conocimiento la inocencia de mi representado. En cuanto a la necesidad, pues se trata de una medida legal, es un mecanismo de investigación permitido por la ley y la defensa no cuenta con otro medio menos lesivo para acceder al registro migratorio, ya que se hizo una solicitud a migración y ellos manifestaron que es de carácter reservada la solicitud que realizó el investigador. Por tal razón, la información es de carácter privado y reservado, sobre lo cual solo puedo tener una copia del titular y de la misma. Por otro medio, como sería una petición a dichas entidades, esta defensa no tendría acceso a las mismas por ser de carácter personal y reservada, y no hay otro medio para poder acceder a dicha información, pues la Constitución y la ley protege la expectativa razonable de la intimidad y la ley habeas data. Y es proporcional porque le brinda a los procesados los medios para la preparación de la defensa en aras de aplicar el principio de contradicción. Bien, la información que se solicita es de carácter reservada, que hace parte de la intimidad personal, se debe tener en cuenta que estamos en un proceso penal. Lo que se busca con esta solicitud es el esclarecimiento de los hechos, señor juez, y solo es posible con el conocimiento de esta información por parte de los operadores móviles. En ese término que se indica si su despacho lo autoriza, pues el término sería de 15 días después de radicada la solicitud, y en esos términos dejo sustentada la petición de esta defensa, su señoría. Muchas gracias, señora defensora. Bueno, un llamado de atención para los asistentes para que respeten los protocolos dados por parte del suscrito y el custodio. Silencio, dispositivos móviles, para continuar con la audiencia. Y vamos, por favor, con la tiene la palabra la señora fiscal. Pues muchas gracias. Una vez escuchar los mensajes prácticos y finales donde petición a la defensa, quiero manifestar que el delegado de la Fiscalía no tiene una objeción sobre esto. Todo lo contrario, creo que el mismo interés que tiene la Fiscalía lo tiene la defensa y el proceso en general. Y lo que realmente se busca en el proceso es llegar a una verdad. Luego que la defensa manifiesta que el único fin que se pretende autorizar la búsqueda selectiva en base de datos, una vez se verifica, esta corresponde a un fin constitucionalmente ilegal, ¿cierto? Bajo esta responden un fin legítimo y resultan ser proporcionadas en todo momento. Además, la tercera etapa de indagación cuenta con un sólido fundamento constitucional, y esta es necesaria para la protección de intereses públicos como la seguridad nacional. Teniendo en cuenta, señor juez, en lo manifestado, es importante manifestar que la norma no puede interpretarse de forma aislada, sino bajo un sistema de reconocimiento constitucional. Además, la regla general o la aplicación manifiesta que toda persona puede acceder a la información.
Pero como toda norma es importante manifestar, señor juez, que admite unas excepciones, y esas excepciones no pueden ser arbitrarias. Además, se debe verificar que no cumpla con afectación de derechos fundamentales o intereses públicos, que se vean afectados o comprometidos ante la eventual revelación de cierto tipo de datos. Con esto no quiero cambiar mi manifestación, solo quiero poner otros argumentos para continuar con el tema manifestado. Teniendo en cuenta los términos de la Ley 1712 del 2014 de información pública, puede ser de carácter reservado cuando reúna las características previstas en los artículos 18 y 19. En este caso, en su artículo 19, literal G, contempla la posibilidad de que las normas de rango constitucional y legal establezcan la reserva de la información con el fin de salvaguardar el interés público, consistente en la prevención, investigación y persecución de los delitos y faltas disciplinarias. Es importante, señor juez, también traer a colación una sentencia de la Alta Corte Constitucional, que es la sentencia 569 de 2019, donde trae dos partes muy importantes. Uno de ellos es el derecho a la información pública. Y esta sentencia se destaca porque dice que el derecho a la información pública no es absoluto, aunque se garantiza el acceso de la información de todas las personas. Existen limitaciones que deben cumplir requisitos expresos para no ser arbitrarios. Segundo, manifiesta que las restricciones pueden aplicarse cuando el acceso está expresamente prohibido por la Constitución por una norma legal. En su segunda parte, manifiesta la sentencia y aborda el tema penal acusatorio colombiano. En esta manifiesta que se menciona que la Fiscalía, como ente acusador en el sistema, y establece que los actos que impliquen restricción de derechos fundamentales están sujetos a un juez de control de garantías. En resumen, la sentencia de 59 del 2019 protege el derecho a la información pública y establece pautas importantes para el sistema penal acusatorio en Colombia. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Por la palabra al jugador que hizo el representante de... Muchas gracias, su señoría, por el uso de la palabra representante judicial. En la audiencia que nos convoca, que es la del artículo 244 del Código de Procedimiento Penal, considera, su señoría, este representante judicial, que la parte solicitante, que es la defensa, no ha cumplido en la totalidad con los requisitos solicitados para esta audiencia. Si bien es cierto, antes de la audiencia, la defensa nos ha trasladado de un documento y durante la intervención que realiza manifiesta que hay unos móviles que se logró establecer mediante los actos investigativos, pero dichos móviles no nos dice qué móviles son o qué actos investigativos realizó. Si bien es cierto, su señoría, la sentencia C336 del 2007 ha diseñado un modo en que la audiencia se debe llevar a cabo. En esa sentencia nos habla el artículo 220 y 221 del Código de Procedimiento Penal. Como ya lo dije, la defensa no ha argumentado los móviles ni los motivos fundados por los cuales se solicita esta audiencia. En resumen, ¿qué dice la sentencia C336 del 2007? Se establecen las garantías para proteger la privacidad de las víctimas y el acceso a la información confidencial en el proceso penal colombiano. Además, su señoría, traigo la sentencia T236 del 2021, que ha emitido pronunciamientos específicos sobre el derecho a la privacidad de las víctimas de trata de personas en el proceso penal. Un aspecto relevante en esta tiene el derecho a la protección de su integridad personal, seguridad, mínimo vital, salud y dignidad humana. Esto implica que se debe tomar medidas para garantizar su privacidad y cualquier acto de victimización. Por estas razones, su señoría, y una vez se analizan las solicitudes normativas hechas por este representante de víctimas, en medio de esta solicitud, las tenga presente. No tengo más para decir, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante del Ministerio. Muchas gracias, señor juez. Les voy a exponer el siguiente punto de vista con el fin de garantizar legalidad y derechos de las partes involucradas. Si bien es cierto, el representante de víctimas, en su labor de proteger los intereses de su defendida, argumentó que la defensa no ha cumplido totalmente con las exigencias de la solicitud de esta audiencia, como fueron dichos actos investigativos. Y aunque la Fiscalía argumentó que no tiene ninguna objeción frente a la solicitud que hace la defensa, manifestando que lo que se busca es conocer la verdad, este delegado del Ministerio Público
se opone, señor juez, a la petición de búsqueda selectiva en base de datos, toda vez que vulnera derechos fundamentales y afecta la intimidad de la víctima. Es importante resaltar que, aunque la defensa, para realizar esta búsqueda, esta petición, se basó entre varias sentencias, como las sentencias C-186 de 2008 y C-536 de 2008, que le permiten adelantar estos actos investigativos en igualdad de armas a la Fiscalía, incluida la búsqueda selectiva de datos. Pero no podemos dejar a un lado, señor juez, la protección a la víctima y la intimidad. Y como no se tiene cuáles fueron esos actos investigativos que realizó, por eso el Ministerio Público, por parte de este delegado, propone a esa solicitud. No hay más, señor juez, muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público. Bueno, al haber escuchado la intervención de las partes, este funcionario judicial va a tomar la decisión en que el hecho corresponde. En primer lugar, lo que debemos de evaluar es en este punto es la afectación del derecho fundamental de la intimidad, destacando que esta garantía fundamental del derecho a la intimidad, a la autodeterminación y la libertad informática, la reserva, la información de la habeas data, son derechos fundamentales, tal y como están consagrados en el artículo 15 de la Constitución Política, incorporados a nuestra normativa procesal penal a través del artículo 14 de la Ley 906 del 2004. Es claro que son derechos fundamentales, sin embargo, no tienen el carácter de absoluto, de ilimitados, y la misma Constitución ha autorizado en casos muy excepcionales que se pueden restringir. Así, por ejemplo, el artículo 250 de la Constitución Política le otorga facultades a la Fiscalía General de la Nación para efectuar ciertos actos investigativos, y que, de acuerdo con la igualdad de armas, la defensa también tiene ciertas potestades a través del sistema procesal penal con tendencia acusatoria, dispositiva y adversarial. El Código de Procedimiento Penal, en el artículo 244, autoriza la búsqueda selectiva de base de datos de acuerdo con la sentencia C-336 del 2007 de la Corte Constitucional, que estableció que esta búsqueda selectiva de base de datos tiene un doble control, es decir, requiere un control previo de legalidad por parte de un juez de control de garantías y de un control posterior. En el control previo de legalidad se evalúa el acto investigativo que se pretende llevar a cabo y que no afecte más allá de los estrictamente necesarios, los derechos fundamentales, y de asegurabilidad, que sea adecuado, proporcional y que no sea excesivo frente a los fines que se pretende recopilar. Y en el control posterior se evalúa qué fue lo que se llevó a cabo, cuáles fueron los procedimientos y los resultados obtenidos, y si guarda o no coherencia con lo autorizado. En este caso en concreto, podemos encontrar que la mesa técnica en su solicitud, de manera muy precisa y puntual, cumplió con la carga de establecer que se está adelantando el proceso penal en la etapa investigativa con persona imputada, el señor William Anthony, por el delito de trata de personas, y que efectivamente este ciudadano no se encuentra privado de libertad por cuenta de este asunto. Entonces hay claridad frente al proceso penal que se lleva y se tiene en la etapa de investigación, y así como el delito y la persona involucrada. La defensa de su solicitud también ha precisado cuál es la información que se pretende obtener o recopilar, por cuanto no es viable que el control de garantías autorice búsquedas indeterminadas, abstractas ni ambiguas. Se tiene entonces frente a la solicitud de la defensa que se autorice a su investigador privado, Pablo Andrés Jiménez Garro, identificado con cédula de la línea 71580-433, para que haga las sesiones de su competencia referente a la petición a Migración Colombia de los registros migratorios entre el 1 de junio del 2022 hasta la fecha de radicación de la solicitud de la ciudadana Camila Antortuga, con cédula de ciudadanía 1-128-447-580, presunta víctima, manifestando la defensa que es indispensable tener acceso a los registros migratorios de Camila Antortuga, dado que, de acuerdo con la teoría del caso de la defensa, existe un móvil para que esta ciudadana denunciara a sus representados, información que corrobora con actos investigativos de campo, infiriendo que es útil para esta defensa conocer los movimientos migratorios desde la fecha referenciada y el destino al que viajó, con la finalidad de reforzar la teoría del caso. Es claro precisar que esta información que se pretende recopilar no es de acceso público, de acuerdo con la Ley 1266 del 2008 y la Ley 1581 del 2015,
porque tiene esa garantía de reserva. Encuentra entonces este funcionario judicial que no se cumple con la carga de llevar a cabo ese texto de proporcionalidad, razonabilidad y motivos legalmente fundados en estricto sentido y balance de cara con la afectación de un derecho fundamental como el de la intimidad. En primer lugar, si bien es cierto, esa idoneidad o adecuación que se da en este acto investigativo materializa ese derecho de defensa, la igualdad de armas dentro del sistema procesal penal colombiano y que la defensa puede recopilar información de cara a un programa metodológico que pueda entonces construir los hechos jurídicamente relevantes imputados por la Fiscalía. Ahora bien, esos actos investigativos no pueden mirarse simplemente desde la órbita de quien lo solicita, porque muchas veces quien se opone a que se autorice un acto investigativo de ese tipo precisamente puede más adelante ser favorecido con los resultados. No podemos decir a priori que los resultados de esta actividad investigativa sean netamente favorables para la defensa, también pueden ser favorables para la víctima y para la Fiscalía. Hecho. En segundo lugar, observamos que en ese balance de intereses de impugnar ese derecho sí se afecta de manera excesiva y exorbitante por los motivos de la migración Colombia. En cuanto a todos los lineamientos del artículo 244 del Código del Procedimiento Penal y con los que ha establecido un análisis dinámico del precedente, principalmente la Corte Constitucional en la sentencia C-336 del 2007, por cuanto los motivos que están citando quedan en un vacío de información necesaria para complementar la petición, que en este caso requiere este despacho para acudir a ceder el derecho a la intimidad correspondiente a la reserva de información, lo que pone en entredicho esas garantías fundamentales al ser excesivo el tiempo del registro solicitado a Migración Colombia frente al fin que se pretende recopilar y no tiene claridad, lo que lleva a argumentar la negativa de la solicitud. En lugar, en cuanto a la intervención del representante de víctimas, nos cita T-236 del 2021, enlazado con la sentencia C-336 del 2007, que establece garantías para proteger la privacidad de las víctimas y el acceso a la información confidencial en el proceso penal colombiano, aduciendo el señor abogado de la víctima la revictimización. Si bien es cierto, estamos frente al delito que habilita una serie de medidas particulares que se deben adecuar a la situación para la garantía de la protección de los derechos. No significa que la persona que esté inmersa en un proceso penal de este tipo, como presunta víctima, no se le pueda afectar ese derecho a la intimidad con la búsqueda selectiva de base de datos, previa autorización, previa evaluación y autorización del juez competente. Por el contrario, esto lleva a que la parte demandada realice un análisis más riguroso, más profundo, más adecuado, más digno, más ordenado, más fundamentado y claramente más garante para que su petición sea otorgada. Lo anterior apoyado con lo establecido en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, que nos indica que para proceder a la búsqueda selectiva en base de datos solo se podrá expedir una orden de registro de allanamiento cuando existan motivos razonablemente fundados. Esto apoyado con el artículo 221 del Código de Procedimiento Penal, donde se relaciona que esos motivos fundados deberán ser respaldados al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o elemento material probatorio y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Siendo así, este despacho deniega la petición efectuada por la defensa en esta audiencia porque no cumplió con las cargas argumentativas y probatorias mínimas. Es claro entonces que no se han presupuestado, no se establecen los presupuestos necesarios al incurrir en vacíos jurídicos de razonabilidad y exceso de tiempo de la información solicitada a Migración Colombia. Solamente admitiendo que existe un móvil que llevó a la presunta víctima a denunciar a sus representados y requiere búsqueda selectiva de base de datos para reforzar la teoría del caso.
desconociendo este despacho los actos investigativos que arrojaron el posible móvil, por cuanto no se dieron a conocer las actividades que realizó el investigador para establecer la necesidad de realizar dicha petición. Y en virtud a todo lo anterior, este juzgado municipal, con función de control de garantías del municipio de Medellín, resuelve no impartir control previo de legalidad formal y material para la búsqueda selectiva en base de datos, objeto de la solicitud de la defensa de la presente audiencia. En consecuencia, no se autoriza a la defensa y a su investigador para que acceda a la información de registros migratorios del artículo 224 y 244 del Código de Procedimiento Penal. Contra esta providencia proceden los recursos ordinarios de reposición y apelación. Abogada solicitante. Sin recursos de señoría. Señora fiscal. Señor representante judicial de Sin recursos, su señoría. señor representante del Ministerio Público. Siendo así, queda firme entonces la providencia, siendo las 7:12 de la mañana. Muchas gracias. Feliz día. Pueden retirarse.